Bueno, hoy les voy a platicar sobre la membrana plasmática. Es una parte bien importante de la célula. Recuerden, las células animales solo tienen membrana plasmática. El resto de los organismos que se encuentran en la naturaleza, además de ella, van a presentar una pared celular. Una vez más, membrana plasmática solo en animales, en plantas, protozoos, algas, bacterias, siempre van a presentar una pared celular, además de la membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática está compuesta por diferentes elementos. Todos ellos son biomoléculas. Entre las más importantes se encuentra que la membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos. Esos que podemos observar que se encuentran ahí van a tener una dirección. Los fosfolípidos constan de tres elementos: dos extremidades o colas formadas por ácidos grasos. Uno de ellos es saturado y el otro es insaturado. Estos se unen a un glicerol, que a su vez se une a un grupo fosfato. Esos dos elementos van a formar la parte de la cabeza. La cabeza es una parte polar, es decir, le gusta el agua, ama el agua. Y lo podemos ver en la cantidad de oxígenos que se encuentran en esta parte. Las colas, o la parte donde se encuentran los ácidos grasos, es la parte apolar, es decir, no les gusta el agua. Por consiguiente, cuando se forman en la membrana, van a formar estas características. Hacia los extremos van a estar las cabezas y en el centro van a estar las colas. También recuerden que los diferentes fosfolípidos van a estar en un continuo movimiento. Puede ser que giren en su mismo eje, puede ser que suban y bajen en una misma dirección, puede ser que se muevan entre ellos, incluso existen proteínas que les permiten viajar hacia el sentido contrario de la membrana. Es decir, se encuentran en la parte superior y bajan a la parte inferior. Ese último caso se llama flip-flop, no es muy común, gastan energía, por consiguiente no es tan común. Y esto nos lleva a que si se fijan ustedes en nuestra representación de la membrana plasmática, existen fosfolípidos que tienen diferentes colores. ¿Esto qué quiere decir? Que los fosfolípidos también no son únicos, pueden ser más de uno. Tenemos grupos de fosfoglicéridos, entre ellos encontramos a la fosfatidilenolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilinicitol. Y también tenemos esfingomielina. Ambos grupos los podemos encontrar formando fosfolípidos. Esto sería la parte de los lípidos. Otros elementos importantes que se encuentran serían las proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas. Estas son las integrales, las cuales atraviesan la membrana o se pueden anclar a una parte de la membrana, a una de las capas. Y también encontramos periféricas, las cuales se encuentran unidas ya sea por fuera de la capa o por encima de otros elementos. Por ejemplo, de las mismas proteínas se pueden juntar otras proteínas y esas las vamos a reconocer como las periféricas. Estas proteínas pueden ser de una sola dirección, es decir, pasan de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro y solamente están formadas por una sola capa, una sola cadena de una sola proteína. Puede ocurrir que tengan o que existan más de dos capas, llegar hasta 7
7 proteínas diferentes, las cuales permiten el paso de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es decir, tienen una doble dirección para que pasen los elementos, ya sea de la parte externa a la interna o ya sea de la parte interna hacia la parte externa. Y las periféricas, como les había mencionado, estas periféricas se unen a los mismos lípidos o se pueden unir a otras proteínas. Y estas tienen un carácter importante porque funcionan también como receptores, aunque los receptores importantes serían los glucolípidos y las glucoproteínas. Recuerden, estos dos elementos son receptores esenciales en las membranas plasmáticas. Estos van a reconocer otras células, otras bacterias. En el caso de los glóbulos blancos, reconocen bacterias que nos están atacando en el torrente sanguíneo. Pueden reconocer virus, pueden reconocer o más bien desconocer virus y bacterias, y esas no importa que lleguen, nunca nos van a hacer daño. Lo malo ocurre cuando tengamos un reconocimiento de entre las membranas, entre las membranas, ahí sí vamos a tener problemas de que nos pueden infectar y causar diferentes enfermedades. Ya les había comentado que estos lípidos se mueven constantemente. Si se mueven constantemente, estos receptores de los cuales estoy mencionando y estas proteínas de las que también estamos comentando, que son de paso, son bombas, nos ayudan al transporte. Si se continúan moviendo, entonces es prácticamente imposible o tendríamos mucha suerte para que funcionen. Entonces, la naturaleza creó un sistema bastante interesante y para ello tenemos colesterol. Este colesterol que se ancla con ciertos lípidos. Y no solamente no es un anclaje esporádico, sino se juntan en gran medida, formando balsas lipídicas. Y esto es gracias al colesterol. Y estas balsas lipídicas tienen una consistencia más áspera, más estable, y entonces todos los lípidos y todos los lípidos y proteínas o los bioelementos que lo conforman van a estar estables, no se van a dispersar. Y son puntos súper importantes para el reconocimiento, para el transporte de ciertas sustancias o elementos y muchísimas más. Ahora, tenemos un último elemento que no se encuentra entre ni fuera de la membrana celular. Es más, se encuentra en la parte interna y solo la presentan los eucariotas. Los procariotas no van a tener este mecanismo o esta habilidad, que sería el citoesqueleto. El citoesqueleto que le va a dar forma a la célula. Y no solamente le va a dar la forma, también le va a dar el movimiento, le va a dar la interconectividad con otros organismos, refiriéndome a reconocimientos celulares. Una célula va a reconocer a otra y al reconocerla van a formar tejidos. Y entonces el citoesqueleto es un elemento muy importante para formar a los organismos pluricelulares. Ahora, el citoesqueleto está formado por 3 elementos: los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios, que están formados por diferentes proteínas, y los microtúbulos, que están formados por 2 proteínas, la tubulina alfa y la tubulina beta. Esto lo vamos a ver después y vamos a continuar con el transporte celular.